Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Europa está contra la pared y más presionada que nunca frente a uno de sus antiguos y complejos problemas: el suministro de gas, el suministro de petróleo y la dependencia energética de Rusia, país del que provee o procede cerca del 40% de la demanda de gas de la Unión Europea. El gas extraído en el centro y en el norte de Rusia representa cerca de la totalidad del gas que consumen Estonia, Letonia, Lituania, Suecia y Finlandia. También corresponde a la mitad del suministro de Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Austria y cerca del 40% del consumo de Alemania, el motor económico de la Unión Europea. Son múltiples los gasoductos que llevan gas desde el territorio ruso, desde el norte y el centro del país, hasta diferentes puntos de Europa. El más reciente es este que ven arriba, el llamado Nord Stream, que llevaría gas desde el norte de Rusia, desde la ciudad de Vyborg, en el Golfo de Finlandia, a través del mar Báltico hasta Greifswald, en el norte de Alemania, y de ahí sería repartido para el resto del continente europeo. Este nunca fue puesto en marcha por las sanciones de Estados Unidos a Rusia. Una segunda línea viene desde el centro de Rusia a través de Moscú, Minsk en Belarus, pasaría por Polonia hasta Berlín en Alemania y de allí también sería distribuido al resto de Europa. La tercera línea, que fue hasta hace relativamente poco la línea más importante, viene desde la ciudad de Petrovsk, un poco más al sur de Moscú, pasa a Kharkov o Kharkiv en Ucrania, cruza Kiev, cruza todo el territorio ucraniano de este a oeste, entra a Viena y de allí va hasta el puerto de Rotterdam en los Países Bajos. Una cuarta línea también parte desde la ciudad de Petrovsk, pero esta sale hacia el sur de Ucrania y llega hasta la ciudad de Burgas a través de esta costa, y también hay una vía alterna a través del Mar Negro. Hay un proyecto para extenderlo a partir de Bulgaria hacia los países de los Balcanes. Y una última línea también parte desde la ciudad de Bakú en Azerbaiyán a través de territorio ruso, cruza el Mar Negro y entra a territorio turco, y desde allí se distribuye también a través de tuberías turcas hacia el sur de Europa. ¿Qué otros socios tiene la Unión Europea entonces para abastecerse de gas en caso de que deje de lado todas estas conexiones con Rusia? El segundo mayor exportador de gas a la Unión Europea es Noruega. Representa cerca de un tercio del suministro total. Es muy poco si se compara con Rusia, pero desde sus enormes yacimientos en el Mar del Norte, en el norte de Europa, allí se extrae gas que luego se envía hasta el Reino Unido, pasando por las ciudades de Aberdeen en el norte de Escocia, a Londres, y de allí pasa hasta la ciudad de Rotterdam en los Países Bajos. También hay una línea directa desde Aberdeen desde el Mar del Norte hasta los Países Bajos y Alemania, desde donde se distribuye también a otros países. Hay un tercer proveedor muy importante, Argelia, acá en el norte de África, que lleva gas hasta España, hasta Italia y hasta Francia, y también en parte de Portugal recibe gas desde allí. Hay una línea que va desde estos territorios del norte de Argelia a través de Tánger en Marruecos, Córdoba en España, y de allí sale hasta París o hasta Lisboa en Portugal. Hay otra línea que va hasta Almería, también en el sur de España. Y finalmente hay dos gasoductos que suministran gas a través de Cerdeña y a través de la isla de Sicilia al territorio italiano, que es desde donde también se suministra luego gas a otros países del centro de Europa. Hay unos gasoductos un poco más sencillos, una infraestructura un poco más sencilla que viene desde los territorios de Azerbaiyán, desde donde se extraen allí en Bakú, en la capital, van hasta Tbilisi, la capital de Georgia, y entran al territorio turco y cruzan directo hasta Albania, también abarcando un poco algunos de los países de los Balcanes. La preocupación en Bruselas y entre los 27 países sobre la situación energética es grande. Allí los países no se han podido poner de acuerdo porque hay diferentes grados de dependencia sobre el gas ruso. Por eso algunos de los mandatarios, presidentes y también delegados o funcionarios de los países de la Unión Europea han hecho un llamado a volver las políticas un poco más rápidas y ponerlas en marcha cuanto antes. Por lo menos así lo dijo la ministra de Exteriores de Alemania. Estas fueron sus palabras. Sabemos que las dependencias energéticas de los 27 Estados miembros de la Unión Europea varían. Si realmente queremos lograr algo juntos como Unión Europea, necesitamos un calendario europeo común sobre cómo eliminar por completo las importaciones de energía fósil de Rusia. Esto es lo que ya deberíamos haber hecho después de 2014.
Y por supuesto, Rusia también se ha manifestado en torno a esta crisis energética que se está desatando en Europa y el posible cierre de este suministro de gas ruso a todo el territorio de la Unión Europea. El presidente ruso Vladimir Putin también se refirió a este tema. Escuchemos. La situación en el sector de la energía está empeorando como resultado de medidas no comerciales y contundentes, incluida la presión administrativa sobre nuestra empresa Gazprom en algunos países europeos. Observamos que nuestros socios una vez más están tratando de desviar la responsabilidad de su propio error al campo de la economía y la energía a Rusia y resolver problemas causados por ellos, de nuevo a nuestra costa. Bueno, pues para analizar este tema hemos invitado a Rosanetti Barrios, analista independiente de energía y consejería, fundadora de Voz Experta. Ella se encuentra en la Ciudad de México, en la capital mexicana. También se une a esta conversación Jorge Piñón, él es director del programa para Latinoamérica y el Caribe del Centro Internacional de Energía y Política Ambiental de la Universidad de Texas. Él se encuentra precisamente en la ciudad de Austin, en el sur de Texas, y van a estar con nosotros en este programa. Ustedes también pueden estar con nosotros a través de las redes sociales. Ustedes pueden dejar todos sus comentarios y sus preguntas al respecto, lo pueden hacer. Les recuerdo, estamos en Facebook, en Instagram, también estamos en Twitter. Nos encuentran como @France24-ES y @Santilugo, que es mi cuenta personal. El numeral o la etiqueta es numeral el debate F24. Dejen todas sus preguntas para conversar sobre este tema. Nos interesa mucho conocer su opinión. Comienzo entonces con Rosanetti. Le doy la bienvenida al programa. Bienvenida, Rosanetti. Gracias por estar con nosotros. Y comienzo por preguntarle, como punto de partida de este debate, ¿qué tan unida está la Unión Europea en cuanto a dejar de depender totalmente del gas ruso y del carbón ruso y de otros hidrocarburos para buscar energías alternas o países que los puedan suministrar de manera alterna? Claro, pues mira, yo creo que hay una serie de indicadores que dan respuesta a tu pregunta. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y encantada de compartir la mesa con Jorge. Regresando entonces al tema, hay el suministro de gas, petróleo, carbón de Rusia hacia Europa no se ha suspendido, y no se ha suspendido porque simple y sencillamente no hay forma de sustituirlo de manera inmediata sin detener a la economía y lo que todo esto implicaría. Tenemos situaciones tan complejas como un reporte ya de los inventarios de gas, más o menos sobre el 27% de la capacidad total, y esto implica que ya están los inventarios por debajo de los promedios de los últimos 5 años. Otro elemento importante es, bueno, definitivamente el gobierno del presidente Biden firma con la Unión Europea un acuerdo, determinan buscar la sustitución del gas ruso con un suministro de los Estados Unidos. Sin embargo, insisto, el problema es que se requiere tiempo. Es absolutamente imposible para cualquier país, incluso para el que se encuentre mejor interconectado, que tenga listas las instalaciones para recibir ese gas que provenga de otro lado. Ahorita digamos de otros detalles, digamos, nada menores para considerar, lo que impide tomar este acuerdo definitivo y decir, pues adelante, vamos a sustituirlo. Es decir, me parece a mí que hay esta guerra, esta situación tan compleja que estamos viviendo en el mundo, deja muy claro que no hay duda sobre la necesidad de la transición energética, pero no estamos en condiciones. Y Jorge, ¿cuál es su opinión? ¿Qué tan unida está entonces la Unión Europea en cuanto a esta decisión? Que ya vemos, hay diferencias por lo menos en cuanto a la dependencia del gas ruso. Unos países dependen más que otros. ¿Esto qué tanto va a dificultar ese proceso de rompimiento y esa toma de decisiones para buscar energías alternativas, para poner en marcha planes o para buscar países que suministren y reemplacen el suministro ruso? Gracias, Santiago, y saludos a Rosanetti. Como ella dijo, esta es una situación muy difícil, que ambos bandos van a tener dificultad en cerrar el grifo en su totalidad. Para Rusia le va a ser muy, muy difícil encontrar otros mercados para su gas natural, ya que esas líneas de transmisión van de este a oeste. Así que es imposible, por ejemplo, los gasoductos que van a la China ya están a capacidad. Así que sería un difícil problema para Rusia.
buscar nuevos mercados para ese gas natural, con la única opción de cerrar entonces los yacimientos. El mismo problema tiene Europa, que puede causar un alza en los precios del petróleo, y yo creo que es Alemania quien en realidad se está oponiendo a este tipo de estrategia, ya que pudiera llevar a la región a una recesión por el alza de los precios del petróleo y del gas natural. Europa tiene hoy en día 25 terminales para regasificación de gas natural licuado. Así que por lo menos hay una alternativa que quizás los Estados Unidos pueden suministrar parte de ese déficit ruso, pero no en su totalidad. Sí. Hay 10 terminales en el Mediterráneo, 8 en el norte, en el Mar Norte, 2 en el Báltico, hay 5 en la zona del Atlántico. Así que terminales para recibir gas natural licuado, terminales de regasificación, si las tienen. El problema ahí es el cuello de botella en el almacenamiento, y también, como dije y como tú explicaste muy bien, los gasoductos van de este a oeste, no de oeste al este. Rosanetti dijo que esto va a tomar tiempo. Las alternativas para estos tipos de modelos de problemática de logística no son fáciles de aclarar. Usted habla de terminales de gasificación, y una puesta en marcha recientemente está frente a las costas del puerto de Klaipėda, en las costas de Lituania, precisamente en el Báltico, que usted lo mencionaba. Esto le permitió a esta República Báltica cortar por completo el suministro de gas procedente de la Federación de Rusia. Era un país que dependía 100% del suministro de gas desde Moscú. Este es el primer país de la Unión Europea en dar este paso. Es un ejemplo a seguir, es un ejemplo que pueden seguir otros estados pequeños, no digamos Alemania con más de 80 millones de habitantes, pero otros países un poco más pequeños que tengan la capacidad de hacer algo similar. Puede ser un primer paso. ¿Cómo lo ve usted, Jorge? Sí, hay países. Yo creo que no va a suceder en su totalidad que la Unión Europea va a tomar esa decisión común. Tienes a España, por ejemplo. España tiene 6 diferentes terminales para la regasificación de gas natural. Hay capacidad todavía en la línea que atraviesa Marruecos. Aunque Argelia no tiene más capacidad de producción, sí hay capacidad de enviar gas natural. Así que España quizás esté en esa posición, pero dudo que ellos unilateralmente tomaran esa decisión. Hay algunos países que sí lo podrían hacer, pero yo dudo que ellos solos lo harán en el futuro. Rosanetti, este momento, esta coyuntura internacional, el momento en el que se encuentra Europa con una guerra en el este de su territorio, en el este del continente, es momento para que este continente, y específicamente la Unión Europea, adopte lo que se llama una energía muleta o de transición, o de simplemente ya un salto hacia un nuevo tipo de energías, o a la adopción total de energías renovables, o es simplemente para acelerar la transición? ¿Usted cómo lo ve? A ver, un paso atrás. Cuando en los 70s vivimos el embargo árabe, el embargo petrolero árabe, el mundo entero tomó una serie de decisiones que afectaron los siguientes 50 años del planeta. Me parece que estamos ante una situación muy similar por razones distintas, pues en este caso de decisión de no tomar el volumen, digamos, que está presionando los precios en este momento. Dicho eso, insisto, creo que está muy claro que hay que llegar a la transición energética, pero también me parece, desafortunadamente, que está muy claro que no se puede hacer de la noche a la mañana, particularmente en temas de gas natural. Voy a tomar un poco sobre la pregunta que mencionabas hace un momento. Me parece que una de las recomendaciones que eventualmente se van a tener que evaluar para efectos de seguridad energética en materia de gas natural es tener, vamos a decirlo así, una serie de preparaciones listas en las costas para recibir barcos directamente, es decir, tener plantas flotantes, posibilidad de recibir plantas flotantes que finalmente, si bien son inversiones que elevan el costo de la operación de los sistemas energéticos, también es cierto que no te amarran a una instalación fija que lleva tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, creo, ahora sí tratando de empatar lo que estoy diciendo con tu pregunta, me parece que no es posible para la humanidad simple y sencillamente
soltar los hidrocarburos de golpe, en particular gas natural, y porque además está toda la cadena química, alimentos, etcétera, y llegar directamente a la transición. La transición, entonces, para mí, definitivamente va a tener que ser mucho más paulatina de lo que habíamos pensado, pero no soltarla. Importante esa aclaración. Incluso en Bruselas, la Unión Europea ha dicho que este rompimiento del suministro del gas procedente de Rusia puede darse por completo alrededor del 2027. De aquí a eso puede que ya haya sido solucionado el conflicto, esta invasión rusa a Ucrania, puede que haya restablecido las relaciones entre Bruselas y Moscú y se haya restablecido y normalizado el suministro. No sabemos qué pueda pasar de aquí a los siguientes 5 años que tenemos por delante, pero lo que es claro es que Europa está decidida a no tener que depender de ese gas procedente de los pozos del centro de Siberia y del norte de Rusia. Y ahí es donde entra un actor muy importante y es Estados Unidos. Jorge, usted lo mencionaba en su intervención anterior. Estados Unidos fue el primero que salió a alzar la mano a decir, tranquilos, yo les puedo suministrar gas, les puedo suministrar petróleo. ¿Qué tanto tiene aquí un poco de conspiración política, que Estados Unidos está esperando un escenario así para entrar a actuar o que simplemente es una oportunidad que se le está presentando? ¿Qué análisis hace usted? Bueno, yo creo que los Estados Unidos tienen la capacidad desde el punto de vista de su producción, su nivel de producción de gas natural, así como las líneas de transmisión y los gasoductos que llevan ese gas a la costa del Golfo de México, que es donde están las plantas de licuefacción. El problema es que no tenemos suficiente capacidad de licuefacción, aunque tenemos entre 4 y 6 proyectos que están en camino, que en los próximos 2 o 3 años se van a terminar. Por cierto, para el próximo año se espera que los Estados Unidos supere a Australia y a Qatar como el mayor exportador de gas natural licuado. Pero también tenemos el problema que muchas de estas plantas ya tienen sus contratos. Es decir, estas plantas se construyen con contratos a largo plazo. Tienen un cliente, ya sea Corea, Japón, que van a comprar gas por 15, 20 años. Así que es muy difícil también cambiar esos contratos para ahora abastecer a un nuevo cliente, aunque se está haciendo. Pero el verdadero cuello de botella lo tenemos en Europa. Los Estados Unidos, quizás el cálculo nuestro es que podamos suministrar alrededor del 60% del déficit de la pérdida total del gas ruso, pero solamente el 60%. Pero como dijo Rosanetti, todo esto va a tomar tiempo. Es decir, no hay ninguna solución a corto plazo. Europa tiene que hacer su parte, es decir, construir las plantas, ya sean flotantes o no, para regasificación, y nosotros tenemos que ampliar la capacidad para exportar gas natural licuado. Por cierto, sí. Australia y Qatar también van a ser 2 importantes socios. Importantes socios y son importantes proveedores a nivel internacional. Usted lo mencionaba, Jorge. Rosanetti, ya le doy la palabra. Quiero hacerle esta pregunta a Jorge porque va ligada con el tema de Estados Unidos y es, a Washington se le criticó mucho por poner, y usted me va a decir si está de acuerdo o no, por poner bajo presión a Alemania y a Europa al no permitirle abrir el gasoducto del Nord Stream precisamente por las sanciones que ya habían impuestas a Rusia. Esto significó apretar a la Unión Europea en cuanto al suministro y cerrarle una válvula de suministro muy importante a través del Báltico. Estados Unidos allí estaba apretando sabiendo lo que esto le podía beneficiar. Más allá de las intenciones políticas, estaban en juego los habitantes de la Unión Europea, 27 países sin gas. Bueno, esta administración tiene un reto muy importante y son las elecciones del mes de noviembre, que es posible que pierdan la mayoría en el Congreso. Y eso los está llevando a tomar ciertas decisiones políticas que quizás tengan menos sentido común. Por ejemplo, nuestra relación con el Canadá, el cual suministra hoy a este país con más del 50% de las importaciones, nuestras importaciones de petróleo crudo. Así que esta administración ha tomado ciertos pasos que para mí han sido un error, pero también Europa decidió poner todos sus huevos en una sola canasta y eso fue un grave error. Decidió cerrar ciertas plantas nucleares, cerrar termoeléctricas de carbón, es decir, tomó una posición
una vez más, repito, en que puso todos los huevos en una misma canasta, que para cualquier país del mundo es un error. Lo importante es tener diversidad energética desde el punto de vista de diferentes fuentes de producción de energía y también de diferentes países para suministrar los combustibles para esas plantas de energía. Claro, y lo que le queda claro es esta lección que recibe la Unión Europea, porque no es la primera vez que tiene problemas con Rusia para garantizar este suministro de gas. Rosanetti, hablemos entonces de las posibilidades que tienen en Europa para diversificar, para buscar nuevos proveedores y también para ver cómo van a modernizar o elaborar o construir plantas. ¿Esto qué significa? Porque las capacidades de los países son diferentes. No podemos hablar de un país como Alemania, que es la potencia económica de la Unión Europea, que tiene la capacidad de empezar un proyecto rápidamente, a otros países como por ejemplo Eslovenia, Hungría o la República Checa o Eslovaquia, que tienen menos capacidad económica. Esto entonces lo vamos a ver traducido en aumento de impuestos, impuestos sobre la energía, unas leyes mucho más estrictas en cuanto a la parte de suministros de energía, simplemente para poder financiar estos nuevos proyectos que lleven a la transición? Pues mira, hay un pendiente, digamos, que tienen las potencias mundiales con relación al financiamiento para la transición. Los famosos 100,000 millones de dólares anuales que tendrían que haber estado poniendo en la mesa justamente para acelerar la transición. Ese es un compromiso que no se ha cumplido y que en este momento resulta más claro que nunca que es necesario. El adoptar en este momento medidas que encarecen la vida de la sociedad, me parece que ningún gobierno del mundo lo va a hacer. De hecho, lo que estamos viendo son esta medida desesperada de establecer subsidios para el consumo de combustibles. Está ocurriendo en todo el mundo, también está ocurriendo en México, pero vamos, lo pongo como el contraste. Es muy difícil pensar que la decisión adecuada, por más que económicamente todos sepamos que el precio es una señal muy clara para reducir la demanda, me parece muy complicado desde el punto de vista político adoptar esas medidas. Y sin duda es un reto que pasa por la composición del mercado. Al final no hay que olvidar, Europa compite con Asia en términos de ser un comprador importante de energía, pues de ser un importador neto de energía. Entonces, esa es una realidad que te restringe todavía más la posibilidad de encarecer para transitar hacia energía limpia. Rosanetti, ¿qué hay de la posibilidad de tener un mercado común de energía y unas leyes comunes en la Unión Europea? Aquí lo que vemos es que cada país toma sus decisiones. Lituania ya cortó por lo sano el suministro ruso. Hay países que dicen no lo podemos hacer. Por ejemplo, Bulgaria depende energéticamente 100% de la energía y del gas y del carbón que viene de Rusia. Si hay una política común, si hay un mercado común, si el bloque entero compra en conjunto y no país por país, ¿esto podría facilitar la distribución tal vez? Vamos, me parece que la fuerza del volumen es indiscutible. Pues en la medida que tienes un solo comprador, y lo tengo que decir así, un solo vendedor, ¿me explico? O sea, la fuerza del volumen es importante. Sin embargo, es muy difícil empatar los intereses de países con diferentes grados de desarrollo, con diferentes características físicas. Es decir, lo más que ha aprobado la Unión Europea, pues que ha podido hacer, han sido directivas generales, pero habiendo dejado una gran margen para la capacidad de decisión de cada país. Insisto, aquí hay un tema político que me parece extremadamente difícil de resolver. No quiero ser pesimista, pero de verdad creo que lo he visto de este lado del mundo también. La integración para efectos energéticos siempre ofrece muchísimas resistencias por parte de los diferentes gobiernos, que además hay que recordar, todos los gobiernos del mundo tienen una agenda de corto plazo y eso hace mucho más complicada la toma de decisiones.
Claro, y también los intereses que pueda haber del empresariado de cada uno de los países. Jorge, regreso con usted para preguntarle, la visión que tenemos ahorita de Europa es que están en la primavera, está pasando el tiempo frío, el verano está a la vuelta de la esquina y tal vez no necesiten tanto suministro de gas, pero en unos pocos meses el invierno va a regresar, la nieve va a regresar y el norte de Europa estará otra vez con temperaturas bajo cero. ¿Qué puede hacer Europa en estos meses que tiene, digamos, de gracia de cara al invierno del 2022-2023? Para suministrar gas a sus ciudadanos, almacenar, hacer compras por adelantado. ¿Cómo se puede manejar esta situación? Y tomando en cuenta que quiere desprenderse de Rusia precisamente. Y también pedirle a los ciudadanos de un programa de conservación, ¿no? El gas natural representa el 20% de la generación eléctrica en Europa, los renovables 24%, el sector o la energía nuclear un 22%, 17% la hidroeléctrica y el carbón un 15%. Así que Europa ya está diversificada desde el punto de vista total, común, en las diferentes áreas. Van a tener que regresar a ciertas plantas de carbón que van a tener que reactivar. También los reguladores están viendo ahora reactivar algunas de las plantas nucleares que se habían cerrado. Pero la diversidad de Europa desde el punto de vista de las diferentes fuentes de energía para el sector eléctrico ya existe. Por cierto, estoy de acuerdo con Rosanetti. Yo creo que la Unión Europea en común, en total, no va a tomar una decisión de cerrar el grifo ruso. Tú puedes ver algunos países que lo hagan, pero no en su totalidad. Ese es un riesgo muy grande para ellos. Repito otra vez mi comentario al principio. Alemania tiene mucho miedo de una recesión que vendría a través de altos precios del petróleo y de los combustibles. Esta guerra le va a costar a Europa, ¿eh? No solamente crean que le va a costar a Rusia, le va a costar a Ucrania. Así que los cofres de los estados europeos quizás no van a estar tan llenos para poder construir todo este nuevo sistema de energía que Europa va a necesitar. Jorge, sigo con usted. ¿Qué otros países, dejando de lado los temas políticos porque se mezclan en este tipo de situaciones, pueden entrar a diversificar ese mercado? Se me viene de pronto a la cabeza, por ejemplo, Irán, que pueda suministrar un poco más de gas a través de Azerbaiyán o a través de Turquía. No sé si Turkmenistán pueda llevarles gas hasta el centro de Europa y otros países del norte de África. Libia, Argelia puede dar un poco más o Libia podría entrar en la jugada. ¿Cómo ve usted esos posibles mercados? Sí, Argelia no tiene capacidad adicional de aumentar su producción. Libia, como tú bien sabes, tiene ahora mismo un conflicto interno que le va a ser muy difícil. No pueden suministrar crudo, por ejemplo, tienen dificultades. Algunos de los países de los Cáucasos sí, quizás. Irán, una vez más, ese es otro problema que el grupo de 5 de Europa está tratando de ver si pueden reactivar el acuerdo nuclear con Irán. Yo creo que, por ejemplo, África Occidental, Angola y Nigeria son exportadores de gas natural licuado. Australia tiene gran capacidad y gran futuro para ser exportadores. Qatar yo creo que ya están más o menos limitados. Nosotros no vemos la producción de Qatar con ese potencial. Así que sí, yo creo que... Y también entonces, claro, los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen una gran capacidad de aumentar su producción de gas natural, principalmente de esquisto a través de la fracturación hidráulica. Tenemos las líneas de transmisión de los campos aquí en Texas hacia el Golfo de México. Así que yo creo que un importante suministrador van a ser también los Estados Unidos. Claro, entra en esta ecuación, por supuesto, Estados Unidos. Jorge, Rosanetti, ya me quedan pocos minutos para finalizar el programa. Quiero preguntarles, esta situación, esta coyuntura internacional en la que vemos a Europa, ¿qué ejemplo nos deja a los latinoamericanos? Que vemos este tema como algo muy lejano, algo que no nos molesta, que tenemos garantizado nuestro suministro de gas y de petróleo gracias a las reservas que tenemos acá en nuestro territorio en Sudamérica y en Centroamérica. Pero, ¿cómo ven ustedes el ejemplo que nos pueda dejar? En un futuro podemos estar en lo mismo, Rosanetti. Jorge mencionaba hace un momento, esta guerra va a afectar a toda Europa. Está claro que esta guerra nos está afectando a todo el mundo y nos va a afectar a todo el mundo. ¿Qué ejemplo podemos tener?
vamos, sin duda que la dependencia, la adicción que como planeta desarrollamos hacia los hidrocarburos nos está cobrando la factura y tenemos que aprender y que encontrar la mejor vía digamos, para irla soltando a efectos de evitar el calentamiento global. Yo creo también, sin embargo, que una lección podría ser la importancia del desarrollo de regiones. En específico, yo tengo muchísima esperanza en la región América del Norte, porque resulta mucho más fácil, creo yo, para un país, para países latinoamericanos, digamos, algún tipo de organización regional para efectos de mantener las cadenas de suministro lo más cortas posible, incluyendo, por supuesto, la energía. Y Jorge, su opinión, la lección que nos deja en la región de América Latina este tipo de coyunturas. No, como Rosanetti dijo, yo creo que el ejemplo muy importante es ver lo que México, Canadá y Estados Unidos, el tipo de relación que hemos tenido en energía por los últimos 20, 30 años. Sí, hay grupos de países latinoamericanos que también pueden tener ese tipo de relación. Pero por favor, no nos olvidemos de aquella Venezuela del 2003, cuando se iba a hacer o fabricar el gran gasoducto a América del Sur, que iba a ir hasta Argentina. Argentina tiene un gran potencial. Brasil tiene un gran potencial. Brasil hoy es el mayor productor de petróleo crudo en toda América Latina, con más de 3 millones de barriles diarios, que nunca lo hubiéramos pensado. Así que esos acuerdos regionales pueden existir. Pero una vez más, por favor, tenemos que ser realistas, tenemos que reconocer que siempre tenemos que tener diferentes opciones, porque no es una buena estrategia de poner una vez más todos los huevos en la misma canasta. Diversificación energética es muy importante a largo plazo. Es que es paradójico que Europa tenga que hacer esta diversificación a rápida velocidad, no por el daño ambiental que estamos presenciando en el planeta, sino por una coyuntura política y militar que está sucediendo en el este de Ucrania y, bueno, en el este de Europa. Me quedan ya pocos segundos para la conclusión, Rosanetti. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con Europa? ¿Qué va a pasar con Rusia? ¿Qué va a pasar con el presidente Putin y ese as bajo la manga que tenía siempre, que era el suministro de gas? Rápidamente. Pues mira, yo lo único que tengo muy claro es que la volatilidad va a ser el nombre del juego por los siguientes meses. Y después de que haya algún tipo de definición, digamos, en términos específicos sobre la invasión, también tengo muy claro que lo que sigue es una serie de tomas de decisiones a nivel de las diferentes regiones a efectos de bajar la dependencia de cadenas lejanas. Sí. Decisiones importantes que nos van a cambiar la vida. Y Jorge, su conclusión. Alguien tiene que pagar por la reconstrucción de Ucrania. No sé de qué bolsillo va a salir los miles y miles de millones de dólares que va a tomar la reconstrucción de ese país, pero alguien tiene que pagar. Importante la conclusión de Jorge y Rosanetti, nuestros invitados del día de hoy en el debate para hablar sobre este tema, las opciones energéticas que tiene la Unión Europea de cara a esa decisión de cortar por completo el suministro de gas y de carbón, como lo han anunciado recientemente, procedente de Rusia. Ustedes pueden seguir dejando sus comentarios y todas sus preguntas a través de las redes sociales. A Jorge y a Rosanetti les agradezco haber estado con nosotros y ustedes muchas gracias por la sintonía. Pueden seguir con la programación de France 24.